invitar que abran su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer dos versículos ahí de la palabra, versículo 11 y versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 23, 11 y 12. Agradezco mucho la invitación del hermano Luis Javier y mi hermana Julie. Gracias. Ciertamente hace tiempo que deseaba estar con ustedes, pero pues las cosas se complican a veces, ¿no? Pero es una bendición poder estar y conocerles, y espero en el Señor poder en esta tarde compartir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. Si usted ya lo tiene, acompáñenme a la lectura con su vista. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice así en el nombre del Señor. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos tener una gran victoria? Estamos por terminar un año y empezar otro año, ¿verdad? Si Dios nos permite, y queremos terminar el año con grandes victorias y comenzar el que viene en grande victoria. Padre bueno, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, a tu presencia dándote gracias por esta oportunidad de vida. Gracias porque podemos estar en tu casa y alabar tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar. Yo te ruego, Dios, que tu palabra caiga en buena tierra en este día. Que si alguno viene enfermo, tu palabra sea la medicina. Si alguno viene triste, tu palabra, la presencia de tu Espíritu traiga consuelo y fortaleza. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, quita todo lo que aflige en el corazón, todo lo que distrae la mente en esta tarde, y que podamos, Espíritu de Dios, recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Prometo no demorar mucho. Mire, este capítulo 23 es un capítulo muy interesante, porque los primeros versículos, si nosotros leyéramos los primeros versículos de este capítulo, son considerados como el último salmo de David. No que sean sus últimas palabras, pero sí el último salmo que el rey escribió o dictó. Sin embargo, desde el versículo 8 ocurre un cambio radical, hay un cambio radical. David da su último salmo, pero desde el versículo 8 en adelante, David comienza a hacer un reconocimiento a hombres que fueron importantísimos durante su reinado. Da un reconocimiento a unos hombres llamados en aquel tiempo los valientes de David. Y esta porción de la escritura nos presenta 31 nombres de esos hombres valientes. Y aunque en este listado que hace segundo libro de Samuel menciona algunos nombres de hombres que ya habían muerto en batalla, lo cierto es que estos eran los valientes de David. Los tres primeros son los más importantes, los que más se destacaron por sus hazañas en la batalla. Y todos estos hombres eran capitanes de las tropas más selectas de David. Y algunos de ellos eran guardias o guardaespaldas personales de David. Para poder llegar a ser parte de este grupo, ¿verdad?, de los valientes de David, obviamente un hombre necesitaba mostrar un valor sobrenatural o sin paralelo en la batalla. Debía destacarse por sus hazañas. Sin embargo, hermanos, esta porción de la escritura me enseña que cuando se habla de valor, no solamente se habla de fuerza, no solamente se habla de poder. Esta escritura me enseña en específico, cuando en esta porción de la escritura se habla de valor, se refiere a hombres que tenían la capacidad de comprender y entender a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes victorias no solo se conquistan por la fuerza. Las grandes victorias se conquistan y se logran
cuando conocemos y obedecemos al Señor. Hoy quiero hablarte en esta tarde de uno de estos tres más grandes valientes de los hombres de David. El tercero en rango, un hombre llamado Sama. Y cómo Dios le dio una gran victoria. Y yo te decía al comenzar, yo quiero hablarte de cómo obtener grandes victorias. Y la vida de Sama nos deja interesantes lecciones en las que podemos meditar en esta tarde de cómo poder obtener una gran victoria. Mire, dice esta porción de la escritura que los filisteos se habían reunido en un lugar llamado Lehi. En este lugar había un pequeño terreno sembrado y lleno de lentejas, dice la escritura. Y es interesante, hermano, que el Espíritu Santo nos dejó el nombre del lugar en donde estaba este terreno. Porque cuando nosotros pensamos en un sembradío de lentejas, quizás nos imaginamos una planicie, ¿verdad? Un valle, un terreno plano en donde esté el sembradío de lentejas, por muy pequeño que sea. Sin embargo, el nombre de este terreno, Lehi, no tiene nada que ver con un valle, no tiene nada que ver con una planicie. Lehi era un lugar rodeado de peñascos, de precipicios, de riscos, de montañas. El nombre de Lehi literalmente significa quijada o mandíbula, porque a lo lejos usted veía aquel conjunto, aquel montón de montañas, aquel montón de riscos, y a lo lejos semejaban una quijada. Los montes, las montañitas parecían afilados dientes, y por eso, y de ahí viene el nombre de Lehi. Así que Lehi no era como que el lugar más apropiado para sembrar. Pero si no era el lugar más apropiado para sembrar, tampoco era el lugar más apropiado para pelear, para empezar una guerra. Sin embargo, la escritura me enseña que los filisteos llegaron y acamparon con sus tropas ahí. De tal manera, hermanos, llegaron en tal cantidad que dice la escritura que atemorizaron al pueblo y todo el pueblo huyó. Y el único, dice estos versículos que leímos, el único que permaneció ahí, el único que no se dio terreno, el único que no huyó, fue precisamente Sama. Sama se mantuvo firme. Sama no retrocedió. Él se quedó ahí. Y la primera lección que yo encuentro para obtener grandes victorias es permanecer en el campo de batalla. Permanecer en el campo de batalla. Oiga, y cuando decimos permanecer en el campo de batalla, cuando entendemos que estamos en el campo de batalla, esto implica que no siempre todo va a estar a nuestro favor, que no tendremos las condiciones más óptimas para pelear, ni los recursos, ni el apoyo para pelear. Habrá ocasiones en que todo nos favorezca, pero habrá ocasiones en que tendremos demasiadas cosas en contra. Lehi me habla de un lugar de obstáculos, de un lugar de problemas, peñascos, riscos, montañas, sin ejército, sin pueblo. Oiga, son demasiadas cosas en contra. Sin embargo, Sama no se movió. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testimonio de que cuando Dios quiere darnos una gran victoria, muchas veces Él permite que las cosas se nos compliquen. Se cierran algunas puertas, vienen tiempos de crisis, vienen tiempos de enfermedad, somos perseguidos, acosados, acusados injustamente, vienen olas y tempestades de problemas. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios no librara de todos esos obstáculos, nos evitaría también la victoria, porque cada obstáculo trae su propia recompensa. Y yo he aprendido, hermano, que los obstáculos de ahora van a ser nuestra fortaleza del mañana. Y si Dios no te permitiera pelear, Dios también te estaría privando de la victoria. Pero a veces hay quienes no quieren pelear con el enemigo, no quieren actuar hasta que no estén todas las cosas a su favor. Hay gente que no se quiere mover ni entrar al campo de batalla hasta que no cuenta con todos los recursos, hasta que no cuenta con todo el apoyo.
Pero déjenme decirle una cosa triste en esta mañana. Tarde o temprano, Dios te va a llevar a elegir. Al lugar donde todas las cosas van a estar en tu contra. Al lugar donde no vas a tener apoyo. Al lugar donde no vas a tener los recursos que tú requieres. Pero ¿sabes una cosa? Ahí en Lehi te vas a dar cuenta que no necesitas tener todo a tu favor. Lo único que necesitas es tener el favor de Dios en todo lo que hagas. No necesitas recursos, no necesitas apoyo, necesitas la gracia de Dios en todo lo que hagas. Y cuando Dios te lleve al lugar de la batalla, hermano, no es para que huyas. No es para que retrocedes, es para que pelees. Dios no necesita tu fuerza, no mi fuerza. Dios no la necesita. Él tiene suficiente poder en sí mismo. A Él le basta nuestra debilidad para que nuestra debilidad, su poder y su gracia y su misericordia se manifieste. Así que no tengamos miedo de enfrentar al enemigo, hermanos, en un campo vacío. No tengamos miedo de enfrentar al enemigo sin recursos. Que nos baste saber lo que ya está escrito. Y escrito está: Jehová está en medio de ti, poderoso. Poderoso, aleluya. Lehi es un lugar interesante. Fíjese que aparece solamente 2 ocasiones en todo el Antiguo Testamento. Y casualmente en las 2 ocasiones en las que aparece, están los filisteos ahí, rodeando al pueblo de Israel para destruir al pueblo de Israel. Y curiosamente en las 2 ocasiones son destruidos por un solo hombre. En la primera ocasión se reúnen los filisteos para pelear contra Israel, todos huyen, pero un solo hombre se levanta, Sansón. Y dice la escritura que con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Primera derrota. Segunda ocasión en la que se hace mención a este lugar Lehi es precisamente en esta historia de Sama. Y nuevamente los filisteos son derrotados por un solo hombre, Sama. Oiga, ¿qué me enseña esto? Que no importa cuántas veces tú derrotes al enemigo, el enemigo se va a volver a levantar para tratar de destruirte. Los filisteos ya habían perdido una vez en el mismo lugar y con un solo hombre, pero se volvieron a levantar e intentaron nuevamente destruir. Pero ¿sabes una cosa? Dios es tan grande que dice la escritura: el enemigo ciertamente vino a robar, matar y destruir, pero gracias a Dios que apareció el Hijo del Hombre para darnos vida y vida en abundancia y deshacer las obras del enemigo. Estaban solos ahí, estaba Sama solo ahí. Lo que debemos de hacer, hermanos, cuando el enemigo se levanta en contra nuestra, es al igual que Sama, permanecer en el lugar de la batalla. El enemigo nos va a dar muchas excusas para huir, muchas excusas para desistir, muchas razones, muchos argumentos para abandonarlo todo y dejarlo todo. Pero Dios nos da muchas razones y promesas para permanecer. Y si tú permaneces firme en el lugar en donde Dios te puso, Dios te dará la victoria. Porque si Dios es con nosotros, dice la escritura, ¿quién contra nosotros? Primera lección: para obtener una gran victoria, tú tienes que permanecer en el lugar de la batalla. Sama hizo lo que nadie en Israel quiso hacer. Y Dios le dio la victoria que todo el pueblo quería tener. Sama enfrentó al enemigo, él solo, hermanos. Usted le puede leer estos versículos. Él solo se paró y no solamente los hizo huir, sino que dice la escritura, y a todos los mató. Oiga, y cuando leemos esta porción de la escritura, bueno, al menos yo, cuando leo esto me asombro. Un solo hombre mató a todos los filisteos. Un solo hombre logró desafiar, atemorizar y matar a todo el grupo de filisteos que estaban ahí. Pero ¿sabe una cosa?
Sama no siempre fue el superhéroe de la historia. Si usted va a 1 de Samuel capítulo 2, vamos a encontrar a un Sama totalmente diferente. Dice la escritura en primer libro de Samuel que David estaba escondido en la cueva de Adulán huyendo de Saúl. Y si usted lee la historia, dice la escritura que ahí a la cueva de Adulán fueron a buscarlo 400 hombres. Y no eran hombres de guerra, nosotros lo sabemos, creo que hemos oído la historia en alguna ocasión. No eran los mejores hombres, ni los más hábiles, ni los más capacitados. Primer libro de Samuel capítulo 16 y después el capítulo 17 hace mención de la clase de hombres que llegaron a la cueva juntamente con David. Dice la escritura que eran los afligidos, que eran todos los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu, endeudados, empobrecidos, enfermos, amargados. Todos esos llegaron a la cueva de Adulán. ¿Y qué cree? Entre ellos iba Sama. Entre los abatidos, entre los empobrecidos, entre los rechazados, entre los abatidos estaba Sama. Pero todos estos hombres, en cuanto entraron a la cueva y estuvieron un periodo de tiempo ahí, experimentaron una transformación tan grande en la cueva de Adulam, que dice primer libro de Crónicas capítulo 12 versículo 8, que todos los que entraron a aquella cueva, cuando salieron, eran hombres valientes para pelear, diestros con el escudo y con la espada. Adoptaron tal habilidad que con ambas manos podían tirar la honda. Adquirieron tal capacidad y tal destreza que con ambas manos podían usar cualquiera de sus manos para utilizar el arco y la flecha. Oiga, hermanos, tanto cambiaron estos hombres que dice este versículo 8 de 12 de Crónicas que sus rostros parecían de leones y eran ágiles como gacelas. ¡Qué transformación tan espectacular! Todos los que entraron ahí, incluyendo a Sama. Esto me enseña algo, que de repente no es malo entrar a una cueva en busca de refugio. Cuando la crisis nos sobrepasa, cuando nos sentimos agobiados, quebrantados de espíritu, cuando no sabemos a quién recurrir, qué hacer, de repente es bueno entrar a la cueva, a un lugar de refugio. Porque en la cueva, hermanos, somos capacitados. Porque en el lugar de refugio, que es nuestro Señor, somos adiestrados. Porque en la cueva, hermanos, somos moldeados en esas áreas de nuestro carácter que necesitan ser transformadas. Pero para obtener grandes victorias no nos podemos quedar dentro de la cueva. Tenemos que salir porque la victoria está justamente fuera. Está bien entrar un momento a la cueva. Está bien llorar un poco en la cueva. Está bien decir todo lo que quieras decir dentro de la cueva. Pero si tú quieres obtener una gran victoria, tienes que salir porque las victorias se obtienen fuera de la cueva. Cuando Sama entró a la cueva, su nombre no era Sama, su nombre era Semayá, que literalmente significa desolación, pérdida y horror. ¿Ya se va dando una idea de lo que lo llevó a la cueva? El nombre que sus padres eligieron para este pequeño: desolación, pérdida, horror. Oiga, hermano, yo me imagino o quiero imaginarme qué terrible debió ser la situación en la que vivía este chiquillo cuando nació. Qué terrible debía ser el contexto de su familia, las crisis, la necesidad, la pobreza, que sus padres cuando lo vieron, en lugar de decir qué hermoso mi niño se va a llamar, gracia de Dios, no, le vieron y dijeron horror, desolación, pérdida. O quizás la vida de Sama fue tan terrible
que en el camino, hermano, él adoptó este nombre, Semayá, pérdida, angustia, dolor. O quizás su propia vida era tan vacía, tan desolada, que causaba horror a quien lo mirara. Pero entró a la cueva y allí experimentó la primera transformación. Tan grande fue su transformación, ya lo vimos, hombres valientes, hombres habilitados, hombres capacitados, hombres con rostro de león, pero no solamente fue transformado en su apariencia y en su habilidad, su nombre cambió y ahí recibe entonces el nombre con lo que se describe en esta historia, Sama. Y Sama significa literalmente Dios oye. Dios oye. Y yo me pregunto, ¿en qué momento de su historia él se da cuenta que Dios oye? ¿Qué fue lo que vivió dentro de la cueva? ¿Qué tuvo que experimentar en la cueva para darse cuenta que tiene un Dios que oye? Hermano, hermana, quizás tú vienes hoy aquí después de estar atravesando el peor momento de tu vida. Quizás estás aquí pasando el peor momento de tu vida, tu más grande fracaso. Vienes arrastrando angustia, quebranto, algo en el corazón. Quizás vienes, hermano, atormentado, enfermo, lleno de amargura. Pero ¿sabes una cosa? En lugar de quejarnos por cuán difíciles han sido estos tiempos, en lugar de maldecir y renegar por lo terrible que ha sido nuestra vida en nuestros últimos tiempos, tendríamos que levantar nuestras manos y adorar al Dios que vive, porque ha sido gracias a esos tiempos de crisis, ha sido gracias a esos tiempos de angustia, ha sido gracias a esos tiempos de necesidad, de rechazo, de abandono, de crítica, de murmuración, de escasez, que hemos podido conocer a un Dios que oye. Gracias a eso hemos conocido a un Dios que oye. Tú y yo tenemos a un Dios que nos oye. Tenemos a un Dios que nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé qué has tenido que vivir. Yo no sé qué tendrás que vivir para darte cuenta que tienes un Dios que ha prometido escuchar cuando el pueblo clama. Tenemos un Dios que oye. Con cuánta razón dice el salmista: te amo, oh Jehová, porque has oído mi voz desde tu santo templo y me respondiste. Con cuánta razón dice el salmista: claman los justos y Jehová les oye y les libra de todas sus angustias. Pero ¿sabe una cosa? Este no fue el último cambio en el nombre de Sama. Él comenzó llamándose Semayá, sale de la cueva y se llama Sama, pero al final de su vida es descrito con un nombre nuevo. Y ahora al final de su vida experimenta un nuevo cambio en su nombre y ahora se llama Shama. Y literalmente la palabra Shama o el nombre Shama significa Dios está ahí. Dios está ahí. Oye, hermano, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que vivir, primero para entender y conocer que tenía un Dios que oye. Y ahora al final de su vida hace un recuento y mira. Y se da cuenta que no solamente tiene un Dios que le oye, sino a un Dios que siempre ha estado ahí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en los buenos tiempos Dios ha estado ahí. Que en los malos tiempos Dios ha estado ahí. Que en los peores tiempos Dios no se movió, Dios siguió estando ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú cruzaste por el desierto, Dios estaba ahí. Cuando fuiste sacudido por las tormentas y las tempestades, Dios se mantuvo ahí. Cuando te tuviste que llorar por el valle de las sombras y de la muerte, Dios estaba ahí. Cuando creíste que todos se habían ido, cuando volteaste para buscar apoyo, cuando no había recurso alguno, ¿sabes una cosa? En realidad nunca estuviste
estuvo ahí, Dios está ahí y Dios estará ahí, siempre permaneciendo fiel. Con cuánta razón dice la Escritura: confiarán en ti todos aquellos que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Dios siempre está ahí. Segunda lección: para obtener grandes victorias, resiste el proceso. No siempre vas a ser el mismo. Vas a entrar como rechazado, vas a entrar como despreciado, vas a entrar de una manera, pero el Señor te va a llevar a la victoria. Todos los procesos tienen un propósito. Y uno de los propósitos es que entiendas que Dios está ahí. Oiga, y si Dios está con nosotros, ¿qué enemigo va a poder contra nosotros? Mire, si vamos nuevamente aquí, dice la Escritura que los filisteos se habían reunido en un terreno sembrado y lleno de lentejas. Oiga, hermana, ¿y por qué defender un campo de lentejas? Y luego dice la Escritura, un pequeño, ni siquiera un campón, un pequeño campo lleno de lentejas. Y bueno, no sé si a usted le gustan las lentejas, a mí sí, pero bueno, hay gente que no. Pero lo cierto es que las lentejas son como muy económicas, ¿no? Bueno, en Venezuela no, en Venezuela es la comida de Año Nuevo, de lujo que se pueden dar. Pero aquí las lentejas son como muy económicas, ¿no? ¿Por qué pelear por un campo de simples lentejas? Y no solamente pelear, sino estar dispuesto a morirse por un campo de lentejas. Bueno, tenemos que tener presente que era un tiempo de guerra. Y los filisteos tenían la costumbre de cuando los terrenos de los enemigos estaban sembrados y llenos y listos para la cosecha, los filisteos entraban y entonces saqueaban todo y empobrecían y envilecían a sus enemigos. Y ese campo de lentejas, por muy pequeño e insignificante que parezca para nosotros un campo de lentejas, de ese pequeño campo de lentejas muchos podían ser alimentados. Así que valía la pena pelear por ese campo de lentejas. Y Sama sabía el valor de un campo sembrado, porque si usted puso cuidado, dice la Escritura que Sama era ararita. Y esto no quiere decir que venía de una ciudad llamada Aratí o Ararí. Ararita quiere decir que él venía de la montaña, de los montes. Lo que nosotros podríamos decir en nuestro contexto, él venía de la sierra, de allá del campo venía él. Así que él entendía lo que era el valor de una siembra. Y cuando nosotros hablamos de personas que vienen de allá del campo, de la sierra, casi siempre los relacionamos con sembradíos, con cosechas, con ciertas privaciones económicas, con escasez. Y quizás, hermano, fue justamente la escasez y ese entorno de pobreza lo que llevó a Sama a que huyera. Pero también le enseñó el valor de un sembradío, de un campo que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere esfuerzo y todo lo que se involucra ahí. Así que él aprendió a pelear por lo que realmente vale la pena. ¿Y sabe una cosa? Todos los que estamos aquí tenemos un pequeño campo de lentejas por el que vale la pena pelear. Todos los que estamos aquí tenemos nuestro propio campo de lentejas. Tu familia es tu campo de lentejas. Tus hijos es tu campo de lentejas. Tu esposo, tu escuela, tu trabajo, tu ministerio, el llamado es tu pequeño campo de lentejas. Que el enemigo va a tratar de robártelo, que el enemigo va a tratar de destruirlo, que el enemigo va a tratar de apoderarse de él, de avergonzarte, de envilecerte. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que mantenerte firme en el campo de batalla. Sama estaba frente, dice la Nueva Versión Internacional, dice, Sama estaba enfrente de las tropas de los filisteos, en plural, tropas. Y
Si consideramos que cada tropa se componía entre 40 y 50 soldados, estamos hablando de por lo menos unos 100 filisteos rodeando a Sama. 100 contra 1. Oiga, hermanos, ¿qué probabilidades? ¿Qué ventaja tenía? Eran 100 contra 1, era 1 entre 100. Y él estaba ahí, parado firme. Y yo me imagino que los filisteos lo veían ahí a él solito y a lo mejor se reían pensando, este está loco si cree que va a poder contra nosotros. Pero él estaba firme. Y yo me lo imagino a él también viendo a los filisteos y pensando dentro de sí, ellos están locos y creen que van a poder derrotarme. ¿Sabes por qué? Porque él ya había pasado el proceso. Y él ya tenía la convicción de que Dios estaba. Y yo creo que cuando él estaba paradito ahí viendo a los filisteos, seguramente se acordaba de las palabras que debió haber oído de David en muchas ocasiones. Aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer, yo estaré confiado. Aunque se levante guerra contra mí, no temeré, yo estaré confiado. Y yo me imagino que en su mente la repetía, pero sabe una cosa, humanamente no podía. Ni toda la habilidad con ambas manos que pudo haber obtenido en la cueva le iban a ser útiles. Ni la forma de usar la espada y el escudo, no. Ni las muchas estrategias de guerra que probablemente David le pudo haber enseñado, no le iban a servir. Sin embargo, él tenía la convicción, Dios estaba con él y Dios le dotó de una fuerza sobrenatural que mató a todos los filisteos. ¿Sabes una cosa? No huyas, no retrocedas, no te rindas, no dejes tu campo de lentejas, porque al igual que Sama, tú y yo hemos sido dotados con una fuerza sobrenatural que es el poder del Espíritu Santo y no necesitamos nada más, porque escrito está, no es con espada ni con ejército, pero sí es con la ayuda y la intervención del Espíritu de Dios. ¿Será fácil? No. ¿Va a ser fácil? No. Pero tú tienes que tomar la decisión como Sama y pararte firme, hermano, y pararte firme y decirle al enemigo, hasta aquí, hasta hoy te permití que tocaras lo que me pertenece. Hasta hoy dejé que vinieras y me saquearas y me robaras. Hasta hoy te he permitido que toques lo que Dios puso en mi mano. Pero hoy me levanto en contra tuya, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que todo lo puede. Y en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, me levanto. Y no eres tú el que tiene que huir, no eres tú el que tiene que retroceder, es Él el que tiene que huir. Es Él el que tiene que huir. Porque escrito está, el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti, delante de ti caerán. Y vendrán contra ti por un camino, pero por 7 tendrán que salir huyendo. Porque escrito está, y pelearán contra ti y no te vencerán. Porque escrito está, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios está peleando por nosotros, Iglesia Elim. Tercera lección. Tienes que enfrentar al enemigo. No puedes obtener una gran victoria si no enfrentas al enemigo. 3 lecciones que aprendemos de la vida de Sama para obtener una gran victoria. Permanece en el campo de batalla. Resiste el proceso y hazle frente al enemigo. Y no olvidemos lo que dice la Escritura. En la última parte del versículo 12, y Jehová dio una gran victoria. Él es el que da las victorias. Él es el que te capacita, pero también te da una gran victoria. ¿Quieres ponerte de pie? Yo no sé cuántos están preparados para tener una gran victoria. A lo mejor usted está en el primer pasito, ¿no? En el campo de batalla y ya se anda queriendo rajar. No, aquí es para valientes. A lo mejor está usted apenas entrando en el proceso. Aguante.
Que usted ya está en el tercer paso, ya soportó el proceso, ahora tiene al enemigo enfrente. Dios está con usted. ¿Quiere ponerse de pie y adorar un momento al Señor?